Bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras, como cada semana, para poder seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. ¿No es así, Alba? Así es, y por eso esperamos que ya tengas la Biblia contigo, y si no te vamos a dar unos segundos para que puedas ir a buscarla. Entre tanto decimos que ya que estás ahí, dale like, me gusta, share o compartir para que muchas más personas puedan entonces aprender juntamente con nosotros y con ustedes. También recuerda que este programa lo puedes escuchar a través de Radio Messer. ¿Dónde encuentras a Radio Messer, Daniel? Lo encontramos, como dice aquí en la pantalla, es www.radiomeser.com. Y allí puedes no solamente ver estos programas, tiene los links que te llevan para YouTube, para Facebook. También lo puedes escuchar por la radio, bajar la aplicación de la radio, que es totalmente gratuita. Exactamente. Recuerda que Radio Mesa transmite las 24 horas, los 7 días de la semana. Y en 3 idiomas. En 3 idiomas, portugués, inglés y español, son Así los 3 es. idiomas en los cuales se transmite. Bueno, esperemos que ya hayas tenido suficiente tiempo para ir a buscar la Biblia. Una cosita más, y es que recuerda que todos los programas de Develando las Escrituras están en las redes, así que los podés ver todas las veces que quieras, los puedes compartir todas las veces que quieras, no tienen derecho de autor, así que adelante, tienes toda nuestra autorización para compartirlo para con todas tus amistades. La otra cosa importante también es recordar de que cuando estás en YouTube, por favor te suscribas, para que de esa forma YouTube te avise cuando estamos al aire. ¿Ok? Por supuesto, así es. Bueno, sin más, oramos para poder aprender más de la palabra de Dios y que sea nuestro Dios quien venga a enseñarnos. Señor, gracias porque usted nos da la oportunidad ahora de poder abrir su palabra y, Señor, que podamos entender el mensaje que usted tiene para nosotros hoy y, Señor, que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y poder ayudar a otros también para que puedan encontrar el camino hacia la verdad y la vida. Amén. Nuevamente, Padre, agradecidos por sus bendiciones. En su nombre. Amén, amén, amén. Muy bien. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis conjuntamente con el resto de la Escritura. Y estamos más específicamente en el capítulo 18. Allí nos vamos al versículo 4, donde está hablando acerca de salir de Babilonia. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El programa pasado habíamos estado viendo justamente lo que implicaba esto de salir de Babilonia. Y ya al final del programa habíamos comenzado a leer algunos versículos que son muy pero muy importantes, y es qué hacer respecto con la luz que estamos recibiendo, con la verdad que se nos está enseñando, con lo que estamos aprendiendo. Porque entendamos que Babilonia significa confusión y estamos en el terreno espiritual, entonces la confusión espiritual, donde la verdad de Dios está mezclada con tradiciones, con opiniones humanas, con conceptos que muchas veces tergiversan o terminan tergiversando la claridad de la palabra de Dios. Pero ahora, si tú estás dentro de estos grupos en el cual a través de este programa, a través de Radio Mesa y a través de los otros programas del Ministerio Nuestras Voces en el Desierto y de otras cosas que el Señor de alguna manera te está permitiendo recibir luz, recibir más conocimiento, tú tienes que tomar una decisión, y es: ¿qué hago con esto que estoy recibiendo? Y tienes dos opciones, indudablemente. Una es: lo rechazas, no le haces caso y sigues en lo que estás. O la otra es lo que nos van a ir revelando los distintos pasajes. Y Daniel, si te parece bien, vamos a comenzar desde incluso leyendo aquel que leímos el programa pasado, para poder así de esa forma tener un concepto más claro, más redondeado. Y bueno, ustedes ténganos paciencia, nosotros vamos a leer desde el primer pasaje que se dijo para que así de esta forma nos quede más claro. Así es, que lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 37 y en el versículo 25. Fue el último que leímos en el programa anterior. Salmos 37, capítulo 37, en el versículo 25. Dice allí: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, Dios está dispuesto siempre a estar allí presente. Así es. Bien importante. Continuamos con Lucas capítulo 16 y en el versículo 10. Sí,
Lucas capítulo 16 y en el versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Sí. ¿Sí? Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Uh-huh. Vamos a seguir un poquito más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y en el versículo 24. Recuerden que lo que tiene que ver con Tesalonicenses, todas las T's están juntas. Uh-huh. ¿Okay? Así es. Y aquí nos dice Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bien, es interesante ver ya cómo se va perfilando cuál debe ser nuestra actitud respecto al llamado de Dios. Y ahí al ladito nomás, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, y en el versículo 3, leemos que dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La fidelidad de nuestro Dios es maravillosa. Exactamente. Así es. Vamos al libro de Deuteronomio. Tenemos allí en la Biblia el primer libro que tenemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Es lo que se conoce como el Pentateuco. Así es, en el capítulo 7 y versículo 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es interesante ver cómo cada uno de estos versículos está mostrando primero lo que tenemos que hacer respecto al llamado que Dios nos está haciendo, al mensaje, a la verdad que estamos recibiendo, pero a la vez podemos ver cómo el hecho de que, por ejemplo, y esto les puede haber pasado a muchas personas, o les pasa o les pasará a muchas personas, que cuando vos recibís la verdad y decís, ¿sabes qué? Yo voy a aceptar lo que Dios me está dando, yo voy a salir de este lugar, hay mucha gente como que se pone en contra tuya. La familia te desprecia, los que se decían hermanos de tu iglesia, hermanos espirituales, también te desprecian, te critican y demás. Y sin embargo, Dios te va mostrando, cómo aceptas el llamado, Dios te protege, aceptas el llamado, Dios está contigo, aceptas el llamado, Dios no te abandona. O sea, vez tras vez estamos viendo esto en estos pasajes y eso es maravilloso porque es un consuelo que se necesita justamente para cuando vos decís, basta a toda la mentira que hasta ahora yo había vivido. Así es. Ahora sé lo que es la verdad, quiero seguir en el camino de la verdad. Por supuesto. Y ahora nos vamos a Primera de Corintios capítulo 10 y en el versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10 y en el versículo 13. ¿Lo puedes leer, Alba, por favor? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor está dispuesto a darnos todo y darnos todo lo que necesitamos, las fuerzas, el entendimiento para poder enfrentar lo que venga. Así es. Vamos ahora al libro de Isaías, capítulo 54 y el versículo 10. Isaías 54, 10. Allí nos dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hermoso. Hermoso, así es. Y hay muchos otros pasajes que hablan de la fidelidad de Dios. ¿Para quién?
para con aquellos que quieren seguir a pie juntillas lo que el Señor estableció en su palabra. Por eso, queridos, mantengamos una fe firme y robusta en aquel que sabe exactamente cuáles son nuestras necesidades y también sabe cómo suplirlas. Pero a lo que voy es que a veces esta persona que duda puede permitir que las presiones del mundo apaguen su fe, y no faltará algún otro familiar o amigo que viendo esto también sea seducido a hacer lo mismo. Por ello, no seas tú quien te conviertas en piedra de tropiezo para los tuyos ni para nadie. Al contrario, así como la falta de fe se contagia, también el hecho de robustecerse en la fe también lo hace. Uh-huh. Déjate impulsar por el Señor. Déjate impulsar por el Señor en la conquista de alturas más grandes en tu fe y ayudar a tus seres queridos a hacer lo mismo. Necesitas tener en mente que de esta forma estarás obrando para tu salvación y para la de ellos también. Otra cosa que me gustaría compartir con cada uno es que quiero que prestemos atención, y es en lo que llenaba el corazón de la mujer de Lot. Los dos programas anteriores mencionamos este caso tan particular. ¿Qué había en el corazón de la mujer de Lot? Tristemente, su apego a lo material la llevó ¿a qué? A desperdiciar la salvación que se le ofrecía y a añorar la vida de los que habían quedado en la ciudad, aún sabiendo que perecerían. Tal vez tú o algún conocido que sigue formando parte aún de Babilonia o sus hijas no tiene el corazón lleno de enseres materiales, pero sí llenos de una religión que le permite seguir la vida como hasta ahora, donde al pecado se lo disculpa vez tras vez, donde los rituales calman temporalmente el corazón, donde el romper la rutina preestablecida sería el desastre máximo y por ende se sigue comulgando con ello a pesar de no dar respuesta a las necesidades espirituales que se mueven dentro de cada uno. Uh-huh. ¿Okay? Es hora de dejar todo esto, dejar todo eso, de despojarse de toda esa carga que no te deja elevarte hacia las alturas que Dios tiene dispuestas para ti. Rompe con todo aquello que te ha estado atando y transformándote en una gallina y que te impiden a volar como el águila que Dios quiere que seas. Me hizo recordar una pequeña historia de un águila que se crió con gallinas, y el águila no volaba como vuela un águila, sino que siempre andaba picoteando como la gallina porque fue lo que aprendió. Pero Dios quiere que tú seas un águila que vuele, que pueda expandir sus alas y poder acercarte más a ese maravilloso Dios. Y esto es importantísimo, Daniel, porque frente al llamado, como decíamos en otros programas, pueden haber personas que tengan miedo, que tengan temor, como diciendo, bueno, pero yo ahora estoy conociendo esta verdad y esta verdad entonces me implica a mí que tengo que abandonar, por ejemplo, este trabajo. ¿Cómo voy a hacer para sostener a mi familia? ¿Quién va a sostener a mi familia? ¿Dónde vendrá una salida? Bueno,
la importancia que tú trajiste, la importancia de los versículos que tú trajiste para compartir en cuanto a la fidelidad de Dios, creo que son fundamentales. Y hay muchísimos más, como tú muy bien señalaste, que hablan de esa fidelidad de Dios, que dice que no nos va a dejar, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esto es importantísimo que lo podamos razonar, que lo podamos meter en nuestra cabeza y que tengamos fe, que confiemos en que lo que Dios está diciendo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú decides dar ese paso de fe, de decir, bueno, yo ahora voy a ser fiel a Dios, Él me mostró esto, yo hasta ahora caminé en el error, en esto, en aquello, pero ahora resulta que voy a ser fiel. Esto me va a implicar dejar este trabajo para salir a buscar otro en el cual yo pueda seguir siendo fiel a Dios. O presentarme ante mi jefe y decirle, ¿sabes qué? De ahora en más no voy a trabajar más desde la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. O de repente decir, bueno, a partir de ahora, porque entendí este otro aspecto, yo no voy a servir tal comida porque tiene cosas que no están de acuerdo con lo que Dios pide, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas pueden tener unas consecuencias, vamos a decir, en el ámbito económico de la familia que puede afectarlo. Y alguien puede decir, bueno, no, pero si eso es lo que a mí me va a pasar, entonces yo prefiero quedarme donde estoy. Obviamente tenés la opción de quedarte donde estás. Por supuesto. Pero si confiamos en lo que Dios dice, si tenemos fe, si seguimos queriendo conocer a Dios cada vez más, vamos a dar ese paso por fe. Y mira, el paso por fe yo lo vi muy bien ilustrado hace no mucho tiempo atrás en un dibujo que apareció en internet, donde iba una persona, se iba terminando el camino y después venía el precipicio. El paso por fe significaba que llegaste al precipicio, vos dabas ese paso, pero ahí estaba la mano de Dios sosteniéndote. Caminabas sobre la mano de Dios. Eso es la fe. O sea, cuando vos no ves la salida, pero igual decidís seguir adelante cumpliendo lo que Dios te pide. Así es. Bueno, Dios abre puertas en los lugares que menos te lo podés llegar a imaginar. Y te lo decimos por experiencia propia. Y muchas veces te las abre en el último momento, cuando tú decís, pero ya no sé qué más hacer. Dios quiere que yo le sea fiel, estoy dispuesta a serle fiel, pero no veo una salida para mi situación en la que estoy ahora, por quererle ser fiel a Dios. Seguí para adelante. Por supuesto. Seguí para adelante, ¿verdad? Seguí orando y confiando que Dios va a hacer. Y te puedo asegurar que Dios nunca te abandona. Y abre puertas aún en lo que a nosotros nos parece el último minuto, pero que para Él es el tiempo exacto. Entendamos eso, sí. Dios no llega tarde, ¿ok? Pero lo único que ha estado haciendo hasta ahora es tratando de que nosotros crezcamos en la fe. Sí, no veo puertas, seguí para adelante. Como el ejército, el pueblo de Israel. Dios los saca, ¿verdad? Y llegan un momento que se encuentran con el mar adelante, las montañas a los costados y el ejército de Faraón atrás, que venía con una sed de sangre como nunca visto. Y tenían dos opciones, y era ir hacia atrás o ir hacia adelante. O era morir en manos de Faraón y todo su ejército, o era creerle a Dios de que había dicho que los sacaba de Egipto y que los llevaba a la tierra prometida. Bueno, pero ahí adelante tenemos el mar. Lo único que Dios dice es avance. Y eso es lo que Él quiere de nosotros hoy día. Sí. Estás conociendo la verdad, estás entrando en temas que decís, uy, yo la verdad que venía haciéndolo mal, esto no es lo que vienen predicando en mi iglesia, digo, y no sabía que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios, ahora estoy entendiendo. Dios te dice lo mismo, avanzá, seguí para adelante. Y bueno, y si Dios te está mostrando que tenés que cambiar de trabajo, avanzá, seguí, porque Dios tiene una salida para cada cosa, pero todo parte por el hecho de que nosotros ejerzamos confianza, ejerzamos fe. Ya viste los versículos, te dice no te va a dejar, no te va a dejar. Ahora, ¿hasta qué alturas vas a llegar? Depende de cada uno de nosotros. Depende de la altura que quieras llegar, porque Dios te quiere llevar a lo más alto. Así es. A lo más alto, ¿verdad? Continuando un poquito con la historia que hoy comentaba de esa águila que se crió con gallinas, hasta que vino alguien y la hizo volar. Exactamente. Fue alguien que cruzó en tu camino y que te enseñó la verdad. Y bueno, ahí esa águila remontó vuelo
Y ahora tú tienes que remontar vuelo. Ya Así deja de es. andar con la cabeza hacia abajo picoteando los errores. Ujú. Y también puedes hacer que otros remonten vuelo contigo. Exacto. Y si puedes hacerlo, bueno, estupendo, gloria a Dios por ello. Pero si los demás rechazan la luz que te está llegando, pero tú quieres seguir aferrado a ella y seguir al Cordero por donde quiera que va, entonces pide al Señor valor y lánzate a sus brazos. Y sabes, y Él será para ti un Padre amoroso y sustentador. Ten fe. Y ante el llamado de Dios que te hace, ¿sabes cuándo? Ahora, en este mismo momento. Y el que vendrá cuando se promulgue la ley dominical responde lo mismo que respondió Isaías y lo que respondió Samuel. Y vamos a leerlo, lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 6, versículo 8. Vamos allí al Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 6 y en el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermoso. Amén, que así sea. Y te invito a buscar un versículo más. Está en 1 Samuel capítulo 3 y en el versículo 10. Primera de Samuel capítulo 3 y en el versículo 10. Dice su palabra, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¡Qué hermosas palabras! Amén. Y necesitas escuchar la voz de Dios. Presta atención cuando tú hablas con Él. Quédate en silencio por unos minutos y escucha la voz de Dios que te llama. Y que tú puedas decir convencido, Señor, envíame a mí. Amén. Pero ahora bien, volvamos a leer el versículo 4 de Apocalipsis 18, Alba, por favor. Vamos allá entonces. Apocalipsis capítulo 4 y en el versículo 18, capítulo 18, versículo 4. Dice así, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Vamos a tomar la idea inicial respecto al por qué salir de Babilonia. El versículo dice allí muy claro que es para no solo no ser partícipe de sus pecados, sino para no recibir ninguna de sus plagas. Esto nos hace retroceder un poco a otro pasaje de Apocalipsis. Y te invito a buscarlo allí en capítulo 17 y en el versículo 1. Estamos allí, pegaditos, capítulo 17, versículo 1. Y dice aquí, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Recuerdo cuando empezamos a estudiar el capítulo 18 que dijimos que era como ponerle un lente de aumento, una lupa al capítulo 17. Al capítulo 17, justamente. Y aquí en el capítulo 17, acá en el versículo 1, vemos que justamente lo que se muestra es la sentencia de esta Babilonia. Entonces, ¿por qué tenemos que salir, como dice acá? Para que no recibamos sus plagas, justamente la sentencia de destrucción de Babilonia. Así es. Y evidentemente uno de los 7 ángeles que llevan una copa con las 7 últimas plagas es el que interviene aquí, por ende podemos decir que lo que caerá sobre Babilonia tendrá lugar un poco antes
de la segunda venida de Cristo. Y esto nos lleva a concluir que el llamado a salir de ella también se da en este lapso de tiempo. Importantísimo todo esto que estamos viendo, Daniel, y creo que sería bueno parar por acá, una porque el tiempo se nos ha terminado y otra porque es necesario reflexionar en todo lo que se ha dicho para poder, con la ayuda de Dios, a través de su Espíritu Santo, tomar esa gran decisión que es responder al llamado que Dios está haciendo ahora y que también va a ser en cierta forma una revelación de la respuesta que daremos cuando el Señor haga el otro llamado, ¿verdad? Cuando se promulgue la ley dominical. Necesitamos reflexionar qué es, si es que aún no hemos respondido positivamente, qué es lo que nos está demorando, qué es lo que nos está deteniendo, qué es lo que nos está haciendo mirar hacia atrás como la esposa de Lot. Por eso te invitamos, si tomaste nota de los versículos que hemos estado leyendo durante este programa, que los vuelvas a leer, que los vuelvas a repasar uno por uno. Y si no lo hiciste, bueno, de repente puedes buscar allí en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, este programa, y de esa forma vas a poder escucharlo de vuelta, analizarlo, y para que quede más grabado en tu mente. Exacto, y que se afiance tu fe. Por supuesto, lo más importante. Exactamente. Ahora, por lo pronto, vamos a concluir este programa con una oración, así que te invitamos que te unas a nosotros. Así es. Señor y Padre, gracias por enseñarnos. Gracias por permitirnos tener la Biblia, tu palabra, y que, Señor, al poder analizarla y ver todo lo que está escrito aquí en este libro, Señor, todo se ha cumplido hasta aquí. Y sabemos que hay acontecimientos que están pronto a ocurrir, y Señor, que usted nos pueda dar la fortaleza, el entendimiento y, Señor, la fe para poder seguir en sus caminos y poder disfrutar de la eternidad junto a usted. Amén. Nuevamente, Padre, gracias por sus bendiciones y, Señor, agradecidos nuevamente por todo lo que usted hace por nosotros, y que, Señor, ayúdanos a reconocer todo lo que usted hace, hasta en esas pequeñas cosas que a veces pensamos que son casualidad, o como muchos dicen, suerte, pero sabemos que es usted que está obrando en nuestras vidas. Sí, en su nombre, amén, amén, amén. y amén. Gracias por habernos acompañado en este programa de Develando las Escrituras, y te invitamos la próxima semana a un nuevo programa. Bendiciones. Gracias, y recuerda, dale un sí a Dios. Siempre valdrá la pena. Que Dios te bendiga.